entender lo que supone una economía pública, identifiquemos inicialmente qué entendemos por público, ¿no? Entonces, allí les pediría, para saber cómo van en términos de qué entendemos así desde el sentido común, ¿no? ¿Qué entienden por público? ¿No? Entonces, cuando pensamos en público, pensamos en el Estado, ¿no? Pensamos en algo de todos. Entonces, todos somos el Estado, una gran pregunta. Acceso libre. Lo que sea de acceso libre es público. Esa es una gran pregunta también. Por ejemplo, están los bienes comunes, que muchas veces no se les denomina públicos, de hecho. Interés de todos, bueno, ahí está la palabra todos, el conocimiento general, el conocimiento pertenece al Estado, el pueblo. Entonces, la importancia del Estado. Necesidades sobre lucro, manejado por el Estado, ¿no? Estado maneja, centralizado, interés común. Miren, qué interesante, porque hay alguien que ha puesto centralizado, ¿no? Con la lógica de lo público, y ya hay unas características, ¿no? Este público centralizado, que puede ser Lima, ¿no? Esto público que es el pueblo, esto público que son derechos, ¿no? Esto público que es de acceso libre, esto público que es manejado por el Estado, opinión de todos, regulado, miren, una palabra importante, regulado, que tiene que ver mucho con la economía pública. Entonces, estamos yendo por allí. Pertenece a la nación, o sea, si hay una lógica de propiedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay una lógica de propiedad porque pertenece a la nación, entonces el acceso es libre, es del pueblo, o sea, ¿qué supone eso? ¿No? Común, subsidiario, ok. Ahí hay ya dos palabritas que sí tienen que ver con el tema de economía pública, ¿no? Regulación, subsidiario, ¿no? Manejo, ¿no? Si queremos ver manejo del Estado, o el rol del Estado, interés. Ok, bueno, entonces regresemos a la diapositiva, un poco teniendo en cuenta lo que supone lo público, que sí, efectivamente, ¿no? En su clase anterior también han visto lo de gestión pública. Tiene que ver con el Estado, tiene que ver con las instituciones, también otra palabra importante en la clase de hoy, ¿no? Regulación, instituciones, subsidio, manejo, servicios. Ok, eso ineficiencia. Ya estamos con otro tipo de definiciones, ¿no? Ineficiente. ¿Ineficiencia de dónde, no? Pueblo, común a todos, social, derecho. Hay una lógica de derecho también, ¿no? Para toda la sociedad, población de uso común horizontal. Ok. Voy a hacerlo aquí, dejar de presentar, y voy a volver a la presentación. Convertir. Ya. Bueno, había una canción que marcaba el tiempo, pero no la podemos escuchar, lastimosamente. Entonces, siguiendo en esta idea de qué es lo público, qué es la economía pública, qué es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Voy a plantear también una palabra que es fundamental, y es los bienes. Los bienes. Algo importante para definir sobre lo público es empezar por los bienes. ¿Qué entendemos por bienes? Por ejemplo, en la lluvia de ideas, ¿no? En la lluvia de ideas aparecía la palabra servicios, ¿no? Como que el Estado, servicios, el Estado, regulación, común, todos, pueblo. Pero vayamos definiendo en economía, lo vamos a pasar estrictamente a economía, de qué trata la economía, ¿no? Para saber qué son los bienes, qué bienes, porque me dicen, hay bienes públicos, o sea, entonces habrían bienes no públicos, común, hablaban también de común, de subsidio, sobre qué. Entonces, lo interesante de este punto, ¿no? Es empezar a definir los bienes, entender que existen diversos tipos de bienes, ¿no? Como mencionaban en la lluvia de ideas, ¿no? Y en los bienes, en esta división sencilla de los bienes en realidad, ¿no?
vamos a pensar, bienes rivales en el consumo, no rivales en el consumo. Bienes excluyentes y no excluyentes. A ver, ejemplos, ¿no? ¿Qué supone rival en el consumo? Rival en el consumo quiere decir, por ejemplo, que si yo un vaso de agua, si yo la consumo, ¿no? Si yo consumo el vaso de agua, ya no lo va a consumir Katy, por ejemplo, ¿no? O sea, no podemos usar las dos, la misma cantidad de agua para tomarse, es como excluyente. Si yo, por ejemplo, imagínense en recursos naturales, ¿no? Dos personas sobre un territorio. La persona ve el árbol como recurso maderable y la persona ve el árbol como recurso no maderable, es decir, la fruta. O sea, necesita para el uso de ese árbol la fruta, ¿no? El árbol en pie. Pero la otra persona para el uso de ese recurso maderable necesita el árbol talado, ¿no? Entonces son rivales. No puedo decidir sobre ese bien, sobre ese recurso, si lo vemos como recurso, como bien, en esta definición como bien, sin que sea rival, ¿no? Si yo quiero utilizarlo o quiero el consumo de fruta, va a ser rival si es que el otro, ¿no? Lo quiere como recurso maderable, ¿no? Entonces imagínense que ese árbol es de todos. Entonces ya empezamos un conflicto, ¿no? Hay una rivalidad en el consumo de ese árbol, por ejemplo, o de ese vaso de agua. Y ahí podemos poner un montón de ejemplos, chicos y chicas, ¿no? Que pueden ser desde el lado de también, por ejemplo, en un parque, ¿no? En Lima hubo, bueno, y sigue habiendo un grupo ciudadano que defiende los parques, ¿no? Los espacios públicos. Pero ¿qué pasa? Concesionan un espacio público y para ingresar a ese espacio público tienes que pagar, o sea, ya dejó de ser público. Es rival en el consumo en el sentido de que solo los que, o excluyente, ahí ya no son rivales. Va a ser excluyente porque los que tengan el ingreso, del que tengan dinero, van a poder usar esa parte del parque, que se volvió excluyente, ¿no? Entonces son estas dos frases que se tocan. Rival en el consumo, excluyente, ¿no? Rival en el consumo, no excluyente, no rival en el consumo, excluyente y no excluyente. Entonces, y en esos puntitos vamos a encontrar los bienes públicos, ¿no? Y los bienes privados también. Como por ejemplo un polo, mi ropa, ¿no? La ropa, yo la compro, es excluyente, ¿no? Está a menos que sea elaborada de manera autogestionada, pero finalmente la tela la tengo que comprar, o sea, hay un cierto tipo de acceso, ¿no? A la materia, ¿no? El polo lo compro, la fruta lo compro, en caso no sea recolección, ¿no? Es excluyente y es rival en el consumo. Si yo compro tal polo, la persona B no lo va a poder comprar, porque es como excluyente, ¿no? Es rival en el consumo, solo lo usa, el polo X lo usa solo una persona. Igual que en el consumo. No rival en el consumo, pero excluyente puede ser, por ejemplo, Netflix, Disney Plus, un club, por ejemplo, ¿no? Yo quiero acceder quiero usar el club, no sé qué club, el del golf, por ejemplo, que viene a la mente bueno, tengo que ser, es rival, no es rival en el consumo, pueden acceder varias personas, ¿no? No solo yo, pero sí es excluyente porque hay una cuota, porque hay ciertos criterios también, no solo económicos, sino también te tienen que presentar familias, o sea, personas que son como un núcleo también social, ¿no? Entonces sí es excluyente. No excluyente un parque, no rival en el consumo, porque puede estar yo como puede estar muchas personas, ¿no? En el parque. No excluyente y no rival en el consumo se coloca muchas veces como ejemplo a la pesca en alta mar, ¿no? Cuando no hay estado, ¿no? Hay ciertas millas en el mar donde es propiedad, no hay propiedad, ¿no? No es excluyente, y tampoco es rival en el consumo, o sea, pueden pescar cuantas veces quieran las embarcaciones que deseen, ¿no? Entonces, de aquí hay ciertos detalles que importan a la economía pública y que importan a todos en el sentido de no excluyente, ¿no? Si estamos hablando de alta mar, por ejemplo, y hablamos no solo, esto no pertenece a ningún estado, pero sí pertenece a la lógica del, por ejemplo, el mar, los ecosistemas y los impactos sí van diferenciados a ciertos países, por ejemplo, Perú siendo uno de los más vulnerables en América Latina, ¿no? Por gases de efecto invernadero o por efectos de cambio climático somos vulnerables. No rivales en el consumo, un parque, pero sin embargo lo enrejan, ¿no? Lo enrejan y el alcalde de turno empieza a poner una cuota de ingreso, o sea, vuelve un bien público,
lo vuelve excluyente y hace pasar como un bien club, ¿no? Como excluyente o exclusivo a quienes puedan pagar por ese servicio, ¿no? Por ese uso. Algo que es súper importante. Sí, Gerardo, por ejemplo, preguntan, ¿no? Los parques zonales en nuestras limas serían bienes excluyentes, sí, porque los tienes que pagar. O sea, por ejemplo, si yo no tengo dinero, yo iba con mi hijito al inicio, ¿no? Cuando era pequeñito vivía en San Juan de Lurigancho, cerca al parque que está al costado del metro, ¿no? Y estaba a 3 soles la entrada. No sé si algunos conocen ese parque en San Juan. Además de excluyente, dentro del parque había un espacio exclusivo para niños donde también tenías que pagar otra vez, ¿no? O sea, era como excluyente y excluyente. 2 veces excluyente. Entonces tenías que pasar a una zona que era muy bonita, en realidad con todos los pisos acolchados para los bebitos, ¿no? Como para que si se caigan no se lastimen. Entonces había esta idea de que se tiene que pagar, ¿no? Se tiene que pagar para poder acceder a ese tipo de servicio, ¿no? Porque fuera de ese espacio habían los columpios, por ejemplo, de fierro, ¿no? Y que eran súper peligrosos para los niños. Entonces se pagaba para eso, para el cuidado de esos bienes públicos, se tenía que pagar. Pero sin embargo dejan de ser públicos. O sea, si yo voy a la definición, ¿no? Ha dejado de ser público. Es excluyente, en este caso el parque zonal que les comento que está al costado de metro en San Juan de Lurigancho, a la entrada del primer metro, era doblemente excluyente para poder acceder a cierto tipo de servicios. Y, por ejemplo, para muchas personas eso no era un escándalo, ¿no? Eso era como normal. Se había normalizado la idea de que para acceder a cierto tipo de servicios o calidad en los servicios públicos se tenía que pagar, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante también. De hecho, en otros países eso es como no está en la lógica o no está normalizado porque se pagan impuestos. Entonces, de alguna manera, se paga por el servicio de todos, ¿no? O sea, esos derechos sí son públicos y además se entienden desde una lógica universal. Por ejemplo, las vacunas, ¿no? Es un ejemplo extraordinario de un buen bien público. Tú vas con tu DNI y te vacunan. No hay ningún tipo de exclusión. Ah, pero mi DNI dice, por ejemplo, mi mamá vino por temas de salud hace unas semanas, vino a Lima, ¿no? Se quedó conmigo, y yo soy de Cajamarca, y entonces ella tenía cierto temor para venir porque decía, mi segunda vacuna me toca, pero yo me he vacunado allí en Cajamarca, ¿no? Entonces decían, pero mamá, es solo con el DNI y la única exclusión, si quieren verlo así, no es de dinero, ¿no? Sino más bien es de edad. Entonces tú cumples todo y tienes que venir. Y efectivamente se fue y se vacunó aquí en Lima sin ningún problema, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, es un bien público, se entiende como bien público. El único restricción es el tema de la edad, ¿no? Que se ha puesto por cuestiones de orden, que es importante. Pero, por ejemplo, ahí se entiende el bien público en esencia, la salud como un bien público. Y además también entendiendo que todos y todas nos debemos vacunar para poder asegurar, o sea, la salud, ¿se dan cuenta? Es un ejemplo lindo, ¿no? Lo he dado en las diapositivas, pero la puedo poner, o se queda ya en clase, ¿no? Sí, lastimosamente, Carla, es verdad, tenemos esa visión de que todo lo que se paga es mejor. Entonces vamos a ir también a la descripción de por qué estas ideas también surgen en un modelo, ¿no? Surgen en una lógica de modelo donde lo público solo sirve, y está textualmente, de hecho les he colocado 2 libros de economía pública en cursos de uno de la Universidad del Pacífico y otro de la Universidad Católica, donde efectivamente la lógica, o al inicio de la descripción del curso, por ejemplo, sí me asombraba cuando se colocaba el rol del Estado como garante de ese mercado, ¿no? Esa lógica de mercado, como administrador, ¿no? De alguna forma. Pero sin embargo, por ejemplo, viendo la pandemia, ¿no? Ya queda corto ese rol de administrador. Por ejemplo, haciendo lo que decía justamente Gerardo, de los parques zonales, queda corto esa lógica de administrador, ¿no? Esta idea de que los servicios tienen que pagarse mucho más de lo que... Entonces, por ejemplo, ¿cómo cubrimos y sirve el ejemplo, ¿no? ¿Cómo cubrimos
el dinero de manera pública. ¿Por qué decimos, por ejemplo, que los servicios, ¿no? o son deficientes? ¿Por qué hay que pagar más? Dilo. Porque la lógica, por ejemplo, de los tributos en nuestro país en realidad es baja. Nosotros estamos en un promedio de tributos del 14%, cuando en América Latina es 23%. O sea, la cantidad de recojo de dinero del Estado, ¿no? de todos y todas, se pueden verlo así, es pequeño, ¿no? Entonces, efectivamente somos un Estado que tiene poco ingreso en términos fiscales. Y ya vamos a ir adelantándonos un poco en los términos, pero se dan cuenta que es importante. O sea, es importante como tenerlos porque sí afectan nuestro cotidiano, sí nos excluyen de servicios. Y por ejemplo, en el sentido también, agarrándolo de los parques, una sociedad saludable es donde tenemos por lo menos a 15 minutos de nuestra vivienda, eso lo dice la Organización Mundial de Salud, un espacio verde. Colocando solo ejemplo de Lima, eso, la salud, o sea, en términos de salud mental y salud física, ¿no? Ya sería excluyente en Lima, ¿no? En una ciudad donde el espacio verde, el área verde, por ejemplo, no está territorialmente, ambientalmente y territorialmente distribuida de manera no igual, desigual, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, sí es importante pensar en Estado, ¿no? Con justamente las palabras que ustedes decían, ¿no? Regular, derechos, ¿no? Bueno, continuamos porque si no nos seguimos en la lora. Y entonces algo importante de la economía pública es la lógica de bienestar. Miren, ya conversando nomás y habilitando lo del chat, hemos visto que hay esta idea de bienestar, ¿no? ¿Por qué un espacio no nos puede dar un bienestar? ¿Por qué todo tiene que ser excluyente? Además también, chicos, es importante reconocer, ¿no? Que en nuestra economía, ya no economía pública, sino pensemos en nuestras familias, y en todo el Perú, la diversidad del Perú, no todas las familias cuentan con salario, ¿no? Es como decir, por ejemplo, si yo hago un parque, que es un bien, un servicio necesario según la OMS, ¿no? Ya no sin decir, porque es bonito, porque quiero jugar. Pero efectivamente, la Organización Mundial de Salud te dice que es un bien para la salud, ¿no? De las personas. Y yo no tengo salario para poder pagar un parque, ¿no? Entonces estoy afectando, me estoy generando una externalidad negativa. Y vamos a ver qué significa también externalidad. O sea, me estoy generando a la larga un malestar por estar excluido. Y si, como ustedes decían, ¿no? Que es lo público, que somos todos, que es un derecho, que es el pueblo, que hay regulación, subsidio, manejo, ineficiencia, institución también hablaban. Entonces estamos viendo de que estamos fallando en algo en esta lógica de bienestar. Hay una idea importante en este gráfico, no sé ustedes qué piensan, pero de pensar esto de dominio público y mucha gente, ¿no? Mucha gente alrededor de este dominio público con diferentes ganas de usar ese dominio público, ¿no? Hay una idea también que es súper fuerte, y de hecho lo ponían en el chat también algunos como características del neoliberalismo y tal, que efectivamente son como tal, que ven a bien público, el dominio público, a esta idea de bien, justo lo que marcaba un poco en amarillito, aquí, ¿no? Como una falla en el mercado, en una lógica del mercado, ¿no? Y sí, pues, o sea, si vamos a la lógica donde el mercado es mercancía y es propiedad, un bien público sí sí resulta siendo una falla en el mercado. Y sin embargo, muchas veces la teoría económica ha buscado recoger estas fallas en el mercado y darles una connotación de mercado, en vez de entenderlas en su otra connotación, ¿no? En esta amplitud que supone para la teoría económica. Entonces, en la economía pública vamos a encontrar diferentes lógicas, ¿no? Que nos van a ayudar también a entender lo que supone una falla en el mercado. Para empezar, ¿no? En esta idea de bienestar, vamos a hablar de consumo. ¿Qué entendemos por consumo? Entonces me han dicho, ¿no? Que hay dos cosas, rivalidad en el consumo, ¿no? Y no rivalidad en el consumo. Entonces, rivalidad tiene que ver con la forma en que se consumen los bienes. Entonces, si yo tengo una manzana,
que es un bien privado, lo he comprado, por ejemplo, ¿no? Lo he comprado, estoy hablando de la manzana. He comprado el bien manzana, entonces la destruyo, entre comillas, ¿no? Al consumirla, bueno, la agoto, ¿no? Como la manzana y ya no puedo comerla, no sé, pues, Valerie, que justo está comentando, ¿no? Exacto, los monopolios justamente vamos para eso, vamos hacia eso. ¿No? Entonces la consumo, es destruida al consumirla, la agoto. Entonces eso evita que otros coman esa misma manzana. Bueno, ahí se entiende, se puede entender la rivalidad, ¿no? En el consumo, sí, pues efectivamente, hay bienes que por su naturaleza son rivales y efectivamente puedo acceder al mercado para consumir y tal, ¿no? Igual ahí también podría decir, oye, pero un ratito, también debe haber un mínimo, ¿no? Y dice, sí, ok, la economía considera, por ejemplo, un mínimo, una canasta básica de consumo. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a tener una línea de pobreza, o sea, sí va a haber un interés, ¿no? O sea, mira, no hay, pero hay personas que ni siquiera en los bienes privados, ¿no? En las lógicas de mercado, en el bien de consumo privado, en esto mínimo, pueden acceder, ¿no? Y sí, pues la economía pública también tiene que hacerse cargo de ello, ¿no? Conocer cuántos son, saber cómo vamos en la economía, por eso son importantes los indicadores. De hecho, en el sílabus que le alcancé a Katy, ha agregado unos links sobre información, ¿no? Información, estadística, que es lo importante también para conocer cómo estamos todos. Ojo que aquí lo que interesa, ¿no? En economía pública es, si vamos a ver demanda, oferta, tal, es agregada, es decir, la sumatoria de todos, ¿no? O sea, es como es el total. Estamos hablando de ese, como mencionaban al inicio, el pueblo, ¿no? Como habían colocado, es el Estado, somos todos, ok. Entonces, si bien hay rivalidad en este bien, ¿no? Manzana, puedo poner el polo también como ejemplo, puedo poner bienes como, por ejemplo, qué sé yo, celulares, en fin. Ya, pero ¿qué pasa con esto? ¿No? ¿Qué ocurre? Ya, no estoy hablando de manzana, estoy hablando de agua, ¿no? Ya así como para ponerlo. Sí, es un bien rival, sí. Eso quiere decir, y elimino manzana y pongo agua, ¿no? Es un vaso con agua, es consumido, es destruido, se termina, ¿no? Al consumirlo, lo que evita que otros que tomen ese mismo vaso con agua. Entonces ahí ¿ustedes qué piensan? ¿Es un bien privado? ¿Podría ser un bien privado? O sea, dicen, es excluyente, es un bien privado. ¿Cómo es en otros países? ¿Qué pasa con el agua? Entonces, esa rivalidad, digo, bueno, es un bien rival, sí, pero debiera ser excluyente, no excluyente, es una falla en el mercado, si quiero verlo desde una lógica de mercado, no solo mercado, no social de mercado. Valerie, levantaste la mano. Sí, tenía una pregunta. ¿Por qué el agua tendría que ser considerado necesariamente un bien rival? Creo que si se establecen, no sé, adecuadas plantas de tratamiento del agua consumida, digamos, o el agua que se utiliza para distintas actividades, no tendría por qué ser vista como un bien rival, solamente en el caso en el cual el consumo de agua termine, pues, digamos, en un agua sucia, ¿no? Que no se reutiliza, que no se limpia, que prácticamente que contribuye a la contaminación, ¿no? Del ambiente, porque sabemos que, o sea, todos los desechos, inclusive en el caso del agua, tienen que ir a parar a algún lugar, ¿no? Y esos son lugares de naturaleza. Exacto, pero aquí el ejemplo, o sea, a propósito del agua, para hacerlo polémico, es que si yo tomo el agua, por ejemplo, Valeria, tú y yo queremos un vaso de agua y solo hay un vaso de agua, ya, o sea, así en el extremo. Entonces, si yo tomo ese vaso con agua, tú ya no lo vas a tomar. O sea, a eso va la rivalidad, ¿no? O sea, el ejemplo es a propósito. ¿Por qué? Porque allí, por ejemplo, ¿qué pasa? Esta definición, ¿no? Que es de mercado, bien rival, no rival, excluyente, ¿qué pasa con bienes que son, por ejemplo, por naturaleza, un derecho humano para muchos países, ¿no? Por ejemplo, el agua en Costa Rica es un derecho humano por constitución. El agua en Chile es un bien de mercado. En Australia, California, ¿no? Estamos hablando, o sea, el agua en Perú es un bien público, por definición, ¿no? Pero sí tiene ciertas características, ¿no? Características que hacen que sea especial, ¿no?
habían levantado una mano más, alguien levantó una mano más como para Gerardo, y de ahí seguimos. Sí, era utilizar el ejemplo del agua para contraponerlo con un ejemplo que también considero práctico, ¿no? O sea, a fin de cuentas el agua es un bien escaso en sí mismo, pero yo vi una situación relacionada a la luz solar y al tema de los paneles, que una empresa de electricidad denunció porque le generaba competencia, porque al fin de cuentas empezó a ser promocionada como una práctica verde, etcétera, que afectaba el, comillas, monopolio o la inversión de alto riesgo que significa alumbrado o las conexiones que esta empresa de electricidad tenía que invertir en las localidades y que obviamente no era asumida por un panel, pues, ¿no? Entonces, distinto al agua, que es un bien escaso. Exacto, exacto. O sea, al fin de cuentas, el que se le toma la gota, en lo que respecta al... No sé si es mi internet o se te está cortando, Gerardo. la luz. Escucho entrecortado. Sí, se escucha entrecortado. Mira, por ejemplo, el agua estaría aquí, en rival en el consumo, pero no excluyente. Y aquí estaría la luz solar, no rival en el consumo y no excluyente. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, no muchas veces, en teoría, esta franjita amarilla, ¿no? Al no ser excluyente, porque la idea del mercado es que tú pagues para que tengas un servicio y un bien. Entonces, al no ser excluyente, muchas lógicas económicas vienen en trompo, ¿no? O sea, dicen, no, esto es una falla en el mercado, se tiene que regular, porque están haciendo una competencia desleal con mi empresa, que sí es excluyente, donde tienen que pagar, por ejemplo, la línea de transmisión eléctrica, tengo que pagar todo lo que supone una línea de transmisión eléctrica para brindar un servicio de luz. Y sin embargo, ponerte un panel solar es una competencia imperfecta, ¿no? Porque no se, está justamente en este bloque amarillo, ¿no? No rival en el consumo, luz solar, no excluyente, en el sentido, por ejemplo, si ya tengo acceso a, porque para empezar, tener acceso a un panel solar podría ser excluyente, ¿no? O sea, si no es parte de una política pública, cosa, por ejemplo, que sí pasa en Chile. En Chile, acá abajito, para poner, a mí me encantan los ejemplos de América Latina, porque no nos vamos tan lejos, ¿no? O sea, es como estamos hablando del sur. En Chile hay un piloto que hicieron, de hecho actualmente la alcaldesa de Santiago es una chica del Partido Comunista. Este mismo partido hizo un piloto con un alcalde en La Recoleta, que es un distrito, como decir, centro de Lima, tipo popular, antiguo, ¿no? Y hicieron un piloto de energía solar en viviendas, o sea, la alcaldía, ¿no? Dio estos paneles solares, ¿no? O sea, hizo no excluyente, quitó lo excluyente, o sea, hizo no excluyente a ciertas familias. Además, hay un paréntesis importante, es que se tienen, por ejemplo, registradas las familias con necesidades, con estas necesidades de consumo no satisfechas. Entonces, en esas familias les colocaron paneles solares, ¿no? Y esos paneles solares conectados a la línea, ¿no? Fue un piloto interesantísimo, porque además las familias no solo es que tuvieron no gasto de luz en algunos meses, sino que además tenían vales de, porque habían reducido, o sea, su cantidad de luz no era tanta como la que podían aportar al sistema. Entonces el sistema les retribuyó en términos positivos tener un panel, ¿no? Eso se dio acá al sur, ¿no? En nuestro país, es un piloto súper interesante que tuve la suerte de acceder a alguna documentación al respecto. Y lo interesante es que, por ejemplo, se hizo no rival en el consumo, no excluyente, y generó un beneficio positivo para las familias con recursos económicos limitados. Cosa que, por ejemplo, en España, que colocaba Gerardo el ejemplo, perdón, sí, efectivamente fue Gerardo, el ejemplo, lo dijeron, esto es una falla en el mercado, se tiene que eliminar. Es más, poner un incentivo perverso ¿qué es? Un impuesto, por ejemplo, ¿no? Entonces, un impuesto para los que hagan eso, ¿no?
Entonces, esto que está en amarillito es justamente lo que supone una falla en el mercado, ¿no? Entonces, esa falla en el mercado lo podemos resolver de diferentes maneras. Podemos resolver entendiendo esa falla, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, es una falla en el mercado porque estamos hablando de un servicio, de un bien público, no estamos hablando de una mercancía, estamos hablando de un derecho humano, por ejemplo, el agua, no puede ser tratado como una mercancía, no puede, por ejemplo, estamos hablando de energía, y acá he puesto justamente esos ejemplos, que los voy a, por ejemplo, miren, a propósito del agua, ¿no? El agua empieza a cotizar en la Wall Street. ¿Por qué? Porque como es un bien de mercado, existe entender el mercado, y ahí hagan preguntas si no se entiende, pero ¿qué ocurre? Que hay países donde el agua es un bien de mercado. Hay un video que lo puedo poner mañana, podemos empezar el día de mañana con videos así cortos, voy a ver si lo puedo cortar así para que vean que es una cosa increíble, chicos. Acá abajo también en el sur. Hay un problema en Chile en el agua. Había una cuenca que estaba seca, sí, seca, tal cual. Había una marcha, iba a haber una marcha de agricultores, porque pagar por derecho al agua es elevado. No ven que se vuelve excluyente al ser un bien de mercado, ¿no? El agua, por ejemplo, abajo en el sur, en Chile. Entonces, en octubre del 2019 hubo una revuelta social importante por el costo de transporte, por ejemplo, el transporte también como bien público, ¿no? Estamos viendo estas pepitas importantes, porque es importante entender la economía pública. Incrementaron el costo del transporte, y bueno, hubo todo un movimiento. De hecho, han conseguido ahora una asamblea, ¿no? Constituyente para una nueva constitución. Y lo interesante es que hay un video increíble, donde hacen un video de la marcha al agua. No vamos a hacer una marcha porque esta cuenca está seca y tal. ¿Por qué? Porque hay cerca de 9 cuencas, o sea, cuencas así, que tienen propiedad privada, ¿no? Que es lo mínimo en realidad, pero tienen propiedad privada. O sea, es como que hacen su dique y se acabó. Es mi agua, ¿no? Mi agua privada. Entonces, y afectando obviamente la cuenca hacia abajo, ¿no? Y hay un video que justamente para evitar la marcha se suelta el agua. Entonces hay un video justamente de esa cuenca que estaba seca y empieza a aparecer el agua, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua, al ser un mercado, bueno, guardo mi recurso, ¿no? Pongo un dique, guardo mi recurso y empiezo a venderlo. O sea, hago excluyente y empiezo a ganar dinero. Entonces, por eso, cuando empieza el agua a cotizar en bolsa, en Wall Street, es porque justamente se tiene que sincerar el precio. La información es súper importante, y lo vamos a ver más adelante. La información es súper importante para que funcionen los mercados. Entonces, si yo he colocado el agua como un bien de mercado, entonces tengo que sincerar los precios, porque si no se hace un mercado negro, ¿no? Y también el agua, o sea, hablando del agua a propósito del agua, ¿no? El agua potable es un derecho humano por artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica, por ejemplo. Ya sí, a nivel constitucional. No, pues no es un mercado, no. Es derecho humano, hay acceso, y además también algo que es súper importante también en el agua, que me encanta como ejemplo, es que no es solo el acceso al agua, es la continuidad del agua. O sea, tú no puedes tener derecho humano al agua si tu agua no es continua. O sea, si se te corta, si tienes solo 2 horas a la semana de agua, eso es derecho al agua, ¿no? Y en nuestro país, en realidad, hay localidades, ¿no? Hay territorios, hasta en la misma zona urbana, donde el acceso, sí dicen, pero sí tiene acceso al agua. Y dices, oye, qué gracioso, pero no es continuo. Entonces, lo interesante del derecho humano al agua es que se determina, ¿no? No es solo en términos de acceso, es en términos de continuidad, o sea, tiene que ser un acceso continuo, ¿no? Vamos a ver los chats. Una pregunta, ¿en nuestro sistema jurídico el subsuelo es sí, en nuestro sistema jurídico el subsuelo es propiedad del Estado, ¿no? Sí, efectivamente, Gerardo, o sea, eso es importante. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, en economía, mira, ahorita estamos en 3, 4 diapositivas recién, y nos damos cuenta que es importante la Constitución, ¿se dan cuenta? O sea, es importante definir esos bienes, o sea, es importante, por ejemplo, no solo conocer desde una lógica de mercado, ¿no? Es como, oye, y ya me queda corto el agua acá, o sea, ¿cómo voy a pensar de que solo se tiene que tener información de precio y tal cosas, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro país, efectivamente, se ha definido como un bien público, es un bien público el agua, ¿no? Y, por ejemplo, aquí también muchas personas que creen en el Estado a rajatabla, ¿no? Piensan, esto es una falla en el mercado y tiene que ir a privatizarse, ¿no? Que es siempre como una pelea en la privatización, porque los bienes públicos son deficientes. Entonces, como son deficientes, hay que privatizarlos. Pero
no se analiza, por ejemplo, si son deficientes porque falta presupuesto, bueno, entonces incrementemos, por ejemplo, la política fiscal. ¿Qué es la política fiscal? La política fiscal es, por ejemplo, lo que recoge la SUNAT de los impuestos. Entonces, pongamos impuestos a las sobreganancias. En este caso, por ejemplo, el presidente electo, aún no proclamado, propuso, ¿no? Un impuesto, y además que va a la par con propuestas del Fondo Monetario Internacional, ¿no? O sea, no es como algo descabellado, sino que efectivamente, a raíz de la pandemia, los estados necesitan ingresos, necesitan dinero, ¿no? Entonces, una forma práctica de recoger ese dinero es que actualmente el precio del cobre, chicos, está disparado. Entonces, por ejemplo, los proyectos de actividades extractivas en cobre ya hicieron su inversión inicial, extraen el cobre, ¿no? O sea, todo su sistema productivo está en alrededor, si mal no recuerdo, entre $1 a $2 el precio del cobre. Actualmente está en, o sea, es como que el precio se ha duplicado y ellos ya tenían ingresos y ya tenían ganancias sobre un precio como 2 y ahora el precio está como 4 punto y tanto, ¿no? O como 5. Entonces, esa sobreganancia no es sobre sus ganancias, sino sobre la sobreganancia. O sea, si el precio, no hay nada extraordinario que han hecho en su actividad productiva, no es que han invertido qué sé yo, en tecnología para reducir el impacto en tal, no. O sea, no han hecho nada extraordinario, lo único extraordinario es que el valor de la materia prima que extrae es mayor. Entonces, sobre esa cosa extraordinaria por los mercados, por economía internacional, entonces se cobra un impuesto adicional, ¿no? O sea, no a las ganancias, sobre la ganancia que habías considerado, le coloco un impuesto, ¿no? Y así el Estado tiene más ingreso para, por ejemplo, mejorar la brecha sanitaria que hay en nuestro país. Y en términos de agua, ¿no? El acceso al agua, pues dicen, tienes que lavarte las manos todos los días constantemente para evitar contaminarte por la pandemia y tal. La casa tiene que estar limpia, sin embargo, no tengo agua, tengo 2 horas al día. O pago agua en cisterna, que resulta más caro que las personas que tienen el agua continua, ¿no? Y diaria, y acceso al agua potable en vivienda, ¿no? Entonces sí, ahí va a ser importante tener la presencia del Estado. Ya, sigamos con los conceptos que, para cuando está el subsuelo es nuestro problema. Ya, sí, efectivamente. Y ahí, por ejemplo, Carla, ¿no? En tu pregunta por chat, efectivamente el Estado es soberano, ¿no? En lo que decide hacer en el subsuelo. Y allí hay una gran pregunta, ¿no? Allí se reconocen los recursos, ya que viene la pregunta, se reconocen los recursos desde una lógica de stock de capital, ¿no? Entonces, como yo voy a extraer el mineral, por ejemplo, ya para seguir con el ejemplo, ¿no? Del chat, el mineral lo voy a extraer, bla, 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 voy a hacer extracción del mineral, pero no se consideran o no se reconoce otras percepciones sobre el territorio, ¿no? Hay un lindo texto que se lo puedo colocar, no lo he colocado en el libro, pero si hacen preguntas, chicos, yo ahí direcciono el día de mañana. Hay un texto bien interesante de Marisol de la Cadena, que está en un libro sobre, que editó Rocío Silva Santisteban, donde analizaba la relación de las personas con su territorio en el ser y el estar. O sea, personas en nuestro país, compatriotas nuestros, ¿no? Nuestras personas que, por ejemplo, no entienden su ser sin su territorio, ¿no? Es por eso que ponen la vida para la defensa de su territorio. Las personas, por ejemplo, de comunidades nativas que defienden el bosque, porque no es solo recurso, es más, ni siquiera es recurso maderable, ¿no? Es un espacio, por ejemplo, para que sus hijos, ¿no? En muchas culturas, para que de sus hijos pasen, por ejemplo, ahí no hay adolescencia, no es que ay, se puso adolescente mi niño, ¿no? O mi niña. Ahí es un espacio donde el niño pasa de niño a adulto, y es importante el espacio del bosque, porque van allí en un encuentro padre-hijo, por ejemplo, ¿no? Entonces el espacio del bosque no es solo recurso maderable, no es donde voy a ir y recoger la fruta, no es un espacio, por ejemplo, donde voy a cazar con mis amigotes, no sé, esta lógica de voy a cazar con mis amigos, sino más bien es un espacio de comunidad. Si no caso yo, sé que mi vecino que casó me va a proveer, y si yo caso y no mi vecino, también voy a proveer. O sea, hay un espacio de conexión social.
¿no? Entonces, si solo reconocemos, o el Estado reconoce una forma de economía social de mercado, una forma de relación con el territorio, entonces estamos considerando, ¿no? Una forma de Estado. O sea, por ejemplo, en esta idea inicial que les decía que es lo público y ustedes colocaban todos, entonces no somos todos, ¿se dan cuenta? O sea, si estamos en esta lógica que colocaban en el chat, donde el Estado va a solamente decidir si, por ejemplo, sin consultar, sin hacer una participación activa, entonces no estamos hablando de todos, ¿no? Ya, ok. Vamos a continuar y luego hacemos más intervenciones, chicos, porque si no me voy a quedar en 3 diapositivas. Ok, entonces, chicos y chicas, conceptos, economía social de mercado. Entonces yo voy a los textos que me ha puesto Kelly en mi sílabus con links y me dicen, así empiezan, ¿ah? Economía social de mercado. Entonces vamos a entender qué es un mercado, ¿no? Social, personas, todos, ya quedamos, ¿no? Ya quedamos que somos todos y todas, y para eso necesitamos participación. El Estado tiene que reconocer también esa participación, porque no todos y todas planteamos la misma lógica de uso del árbol, por ejemplo, ¿no? Unos quieren la madera, otros quieren el fruto, ¿no? Y otros quieren el paisaje, ¿no? Entonces, bueno, pues conversemos, se supone que estamos en democracia, ¿no? Entonces ya, ¿qué es un mercado? ¿Cómo entendemos un mercado? Un mercado es un espacio donde interactúan oferentes y demandantes. Esto es importante. Estamos hablando de economía en conceptos. Quiero pensar en economía pública. Abro mi texto, me dicen es una economía social de mercado. ¿Qué es el mercado? Ah, bueno, pues es un espacio donde interactúan oferentes y demandantes. Y ahí lo pongo en diferentes colores porque vamos a ver brevemente qué es oferente, qué es demandantes y cómo interactúan, ¿no? Ah, es un espacio, entonces es un espacio físico, no necesariamente es un espacio físico, de hecho hay mercado también, y lo vemos en la pandemia virtualmente, también hay bolsa de valores sobre el dinero en sí mismo como mercancía, ¿no? Hay mercados para bienes, todos los tipos de bienes, ¿sí o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Para todos los tipos de bienes hay mercado? No, ¿no? La evidencia es que no. Por ejemplo, hay usos de plantas medicinales que no tienen mercado. Y si yo defino que los bienes son lo que consumo, ¿no? Recuerden que estaba el arbolito y hacia abajo la palabra consumo. Entonces, yo digo, yo consumo esa planta medicinal, pero no tiene mercado, ¿no? Entonces, no es para todo. ¿Existe mercado para todos los bienes? No. El mercado como una instituciones con reglas de juego. Estas 3 cositas, que justamente apareció también en la lluvia de ideas, son fundamentales para entender la economía pública, chicos y chicas. Institución, reglas de juego, instituciones, y además también yo pondría ojo, ¿no? En esta pregunta que no es casual y además no se hace. No se hace muchas veces en economía pública. En los textos que les he colocado no se hacen este tipo de preguntas, ¿no? O sea, no todo desde una perspectiva intercultural, no se hace, ¿no? ¿Todos los bienes son mercado? No, necesariamente. Entonces, ¿qué es la demanda? Si me dicen que el mercado es donde participan oferentes y demandantes, ¿no? Es ese espacio que no es necesariamente físico, ¿no? ¿Qué es la demanda? Son planes de consumo, ¿no? Yo tengo un plan de consumo y refleja mis preferencias. Por ejemplo, mi reloj, ¿no? O sea, mi preferencia por este reloj. Y aquí les subrayo las preferencias porque aquí hay unos supuestos importantes, ¿no? Unos supuestos importantes que posiblemente no se desarrollan mucho. Les voy a poner un libro de microeconomía donde sí se desarrolla, que se llaman los axiomas de preferencia, ¿ya? Y si quieren entender la lógica de demanda, tienen que entender la lógica de preferencias, chicos y chicas. No hay, y las axiomas de preferencias. ¿Qué son los axiomas de preferencias? Por ejemplo, que hay racionalidad. Es decir, si yo prefiero, estoy en el mercado, en frutas, ya algo así sencillo. O digo, yo prefiero la naranja al plátano y la mandarina a la naranja. ¿Ya? Esa es mi preferencia. Yo soy racional. Yo prefiero, ya vamos a anotar, yo prefiero la naranja, es preferible al plátano en mi canasta de consumo de frutas, y la mandarina es preferible a la naranja. Entonces, yo puedo decir, a Kelly prefiere la mandarina al plátano. ¿Entiende? Hay una racionalidad. Naranja preferible al plátano, mandarina preferible a la naranja. Ah, entonces Kelly prefiere la mandarina al plátano.
Entonces refleja mis preferencias de consumo, así en todo. Es decir, si yo digo, ¿no? Que voy como consumidor, ¿no? Si yo prefiero, así en ejemplos sencillos y hasta en ejemplos grandes, ¿no? O sea, en ejemplos que pueden ser de todos los consumidores. Si yo digo que prefiero el pollo al cerdo y el cuy al pollo, ¿no? Entonces, como economía me va a interesar el precio del cuy, ¿no? Digo, sí, ¿a Kelly prefiere el cuy? Entonces voy a ver, me va a interesar cómo va el precio del cuy y tal, y dicen, oye, pero no estamos hablando de un individuo, estamos hablando de toda la sociedad, y en realidad toda la sociedad prefiere el pollo. Entonces las preferencias son pollo sobre cuy y cuy sobre cerdo. Entonces me va a interesar como economía, y de hecho los indicadores del INEI donde les he puesto links, siguen las preferencias porque estamos hablando de economía pública, o sea, las preferencias agregadas, ¿no? Y estas preferencias agregadas primero son racionales, ¿no? Es decir, tienen una estructura. Si yo prefiero a B y B a C, entonces yo puedo decir que prefiero A sobre C, en términos agregados. Otra cosa importante de las preferencias, estamos diciendo racionalidad, es que pueden haber, por ejemplo, similar beneficio. Digo, bueno, mira, ¿sabes qué? En términos generales, ¿no? Me es indiferente consumir arroz que trigo, ¿no? Es indiferente, es indiferente. Entonces yo digo que tienen la misma utilidad. Para mí tiene la misma utilidad consumir A o C. Entonces digo, ok, no hay una preferencia, A es tan igual que C. Entonces estas preferencias van a ser racionales, ¿no? Van a reflejar un tipo, un criterio de utilidad, no preferencia, más preferido que, ¿no? Entonces hay un plan de consumo. Otra cosa que es importante de que refleja la demanda, que supone la demanda, es la capacidad de pago. O sea, no solo es que yo voy a preferir, sino además también, como es racional, tengo la disponibilidad, la posibilidad de pagar, ¿no? Entonces hay una relación de precio con cantidad. Eso es importantísimo para entender la demanda. Entonces, ¿qué es la demanda? Son las diferentes cantidades de consumidores que están dispuestos y en capacidad de comprar a distintos precios alternativos, ¿no? Entonces, yo me puedo preguntar y les puedo preguntar a todos ustedes, ¿no? Y eso es interesante. ¿De qué demanda soy parte? ¿De qué demanda no soy parte aún? ¿De qué demanda no seré parte? ¿No? ¿Todo puede ser mercancía? No. Por ejemplo, aquí justamente Valerie preguntaba, ¿no? Es que también la economía, todas son mercancías incompatibles con el suelo, la visión más holística. Efectivamente. Por eso decía, ¿de qué demanda soy parte? ¿De qué demanda no? ¿Cómo es ese pago? También, ¿no? Porque finalmente también hay trueque y de hecho hay economías andinas y amazónicas donde... Y también en la costa hay pescadores artesanales que realizan trueque. Y no tan lejos, o sea, podemos ir a la zona de San Pedro. De hecho, hay un estudio que tuve la suerte de hacer donde me fui de espaldas porque en realidad se reconoce y se admiten los trueques. Entonces, en realidad es como que dices, ¿cómo es este pago? Por eso, esta cosita de aquí, entre paréntesis, de cómo es ese pago fue un agregado, porque en realidad no necesariamente la unidad de medida siempre es el dinero, ¿no? Entonces, ¿de qué demanda soy parte? ¿De qué demanda no soy parte aún? ¿No? Puedo ser, bueno, cuando estaba en la universidad no era parte de la demanda de algún tipo de celular, ¿no? O algún tipo de laptop así porque mi capacidad, ¿no? Porque además no solo que puedo preferir, sino que tengo la capacidad de adquirir, ¿no? No tenía esa capacidad adquisitiva. Entonces, también hay una parte de que no soy parte aún, y de qué demanda no soy parte. Esta pregunta es a propósito, en realidad, porque viene un poco con los comentarios de los chats que decían, ¿no? Y ahí les felicito, seguramente, para ya estar en un curso así, para dar su sábado, ya tienen cierto perfil, y efectivamente no todo es mercancía, y no podemos permitir que todo sea mercancía, ¿no? Y por eso la importancia de los bienes comunes, los bienes públicos, y además también lógicas que no debieran ser de mercado, como por ejemplo los animales, ¿no? Los animales exóticos. Hay toda una perversidad en considerar a todo mercancía, ¿no? Y ahí
hablamos de perversidad también en la trata de mujeres, ¿no? Hay cosas que no pueden, no debieran, y ahí es importante también hablar de regulación de Estado, de la importancia de la institucionalidad y de ser parte de un Estado, ¿no? De normas. Y exactamente, por eso había puesto estas preguntas, ¿no? Todo es mercancía, que sí, que no. ¿Qué piensan ustedes? Luego vamos a hacer pequeños grupitos como para que conversen, a ver qué, pero ahorita no, para poder avanzar un poco más. Entonces luego, ¿qué es la oferta, no? Vamos a ver, hay una pregunta. Por eso no se toman fotos con animales exóticos. Ah, bueno, sí. ¿Qué es la oferta? ¿No? Planes de producción, ¿no? Me dicen, ya, ok, la definición me dice lo siguiente, hay planes de producción, ¿no? La oferta me va a mostrar los planes de producción. Yo estoy diciendo que estoy en una economía de mercado, tengo la demanda, ya entendí, son preferencias, capacidad de pago, y ya entendí además también por qué la profesora me ha dicho que no todo es mercancía y tengo que poner también mis preguntas de tampoco todo es precio, ¿no? O sea, pueden haber otros métodos de cambio. Y además también en un país tan multicultural como el nuestro y diverso, ¿no? Ok, oferta. ¿Ya? Que hay planes de producción, refleja la disposición y capacidad de producción. Eso es importantísimo. Hay una disposición de producir, o sea, yo deseo producir, además tengo la capacidad de producir, y ahí también vienen las fallas en el mercado, chicos, porque según teoría, va a ser sencillo ingresar a ese mercado. Yo quiero estar en el mercado de galletas, ¿no? Digo, ya, voy a tener el capital y voy a tener la capacidad de producir esas galletas. Entonces, algo que mencionaban, por ejemplo, en la lluvia de ideas de subsidios, uy, ¿qué pasa? En el mercado me encuentro con subsidios, alimentos provenientes de Estados Unidos, que de manera desleal compiten con la economía agraria de nuestro país, ¿no? Voy a poner a admitir todos. Entonces, como definición, si yo voy a mi texto, ¿no? Kelly ha puesto diferentes textos, a ver, vamos a ver qué dicen. Y entonces yo les digo, bueno, este texto dice que son diferentes cantidades, que los productores están dispuestos y en capacidad de vender a distintos precios alternativos, ¿no? Entonces también digo, ¿de qué oferta podría ser parte mi capacidad de producción? Hacia dónde puede ir, ¿no? De qué oferta no soy parte aún, no puedo decir voy a poner, y es algo increíble, chicos, y ahí es como que no sé, hoy no puedo dejar de pensar en la pandemia, pero nosotros ni siquiera producimos vacunas, o sea, las vacunas para el sarampión, o sea, no producimos ningún tipo de vacunas. Y sí tenemos la capacidad de producción, pero no lo hacemos. O sea, el Estado ha dejado todo al mercado y por eso nos han revolcado. O sea, la importancia de la economía pública y de realmente defender, hasta en términos de economía social de mercado, ¿eh? Así, hasta en estos términos. Como que vamos con estos términos, ¿no? ¿De qué oferta no soy parte y de qué oferta no seré? Y ahí también la pregunta, ¿no? Todo es mercancía, que sí, que no. ¿Qué cosa, por ejemplo? Vacunas, o capacidad de hacer algunas vacunas. De hecho, hay política pública, les he puesto un link también, yo no sabía que había un directorio, toda una lista de políticas públicas al 2018, que está en ese plan, les he puesto el link para que lo revisen, ¿no? Está súper interesante, en verdad. Y ahí va la pregunta, ¿no? Si tenemos una política pública, por ejemplo, de vacunación hasta los 5 años, que facilita el Estado para los niños, ¿no? Por ejemplo, para evitar la polio, el sarampión, la rubiola, que puede matar niños con las fiebres altas, ¿no? Tenemos cierto tipo de vacunas, una lista no pequeña, ojo, de vacunas públicas. ¿Por qué el Estado no tiene la capacidad de producirlas? O sea, ¿por qué tiene que comprarlas? Entonces ahí, por ejemplo, si se está definiendo como bien público cierto tipo, ¿no? De vacunas, ¿no? ¿Por qué solo lo vamos en una lógica, o sea, lo compramos al mercado, ¿no? ¿Por qué el Estado no puede estar en la capacidad de producción si otros estados lo hacen, ¿no? Entonces aquí es importante estas dos cositas, disposición y capacidad. Puede ser que tengamos la capacidad, pero no estamos dispuestos a, ¿no? Y sí es importante entonces plantearnos lo que nos plantea la economía pública, la definición de bienestar, ¿no? Entonces, ¿qué es bienestar? Vamos a ver rápidamente. A ver, nos dice Gema, ¿no? Esto es lo que no hay mercado para todos los bienes, pregunta. Entiendo que en la práctica esta prohibición es regulada, sí, es regulada por el Estado.
Exactamente, justamente estamos viendo esto de aquí, ¿no? Si es autorregulable, si es el estado natural, no, pues estamos viendo que para cierto tipo de bienes yo podría tener esto. Y entonces me dicen, oye, una pregunta, entonces para ciertos bienes de mercado como la ropa, como la galleta, como las velas, no sé, se puede, entonces todos podemos, ya, yo estoy dispuesto a poner en el mercado y me encuentro con que, oh, sorpresa, hasta para los bienes privados tengo monopolio, una falla en el mercado, ¿no? Y justamente es lo que vamos a ver ahorita que están preguntando en el chat, ¿no? Entonces yo digo, ok, ya, me explicaron la lógica de economía, ¿no? De economía de mercado, ¿no? Donde digo, ok, yo tengo cantidad, este es precio, me pareció que sí había puesto, sí, seguro aparece más, ahí está, cantidad y precio, ¿no? Y digo, esta es la demanda, ¿no? Una utilidad marginal decreciente, una relación. Bueno, esa es ya la oferta, estoy en la demanda todavía. Utilidad marginal decreciente, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, mientras yo consuma, yo estoy dispuesta a pagar, ya, ahorita, un ejemplo sencillo, me muero por un café, y estoy dispuesta a pagar, ¿cuánto está un café? 10 soles por un café, por una tacita de café. Pero la segunda taza de café ya no estoy dispuesta a pagar 10 soles. Digo, no, ¿sabes qué? Ya me voy de esta tienda, está muy caro, me voy y me hago en mi casa un cafecito. O sea, ya no estoy dispuesta a pagar. O si en realidad quiero un poquito más de café, digo, ya, estoy dispuesta a pagar, pero 6, 7 soles. Entonces tal vez me voy a otra cafetería. O sea, como mientras cuando ya estoy satisfecha, ¿no? Cuando ya tengo mi consumo satisfecho, cada vez por una cantidad adicional, estoy dispuesta a pagar menos. Eso es lo que quiere decir la utilidad marginal decreciente. ¿Ya? Utilidad, o sea, el beneficio que siento por cada café más ya no va a ser el mismo. Ejemplo, me muero de calor. Me muero de calor, he hecho bicicleta todo el día y quiero un vaso con agua, ¿no? Entonces, llego a mi casa y estoy dispuesta a tomar un vaso con agua y me da mucha satisfacción, ¿no? Luego el segundo ya no tanto, el tercero digo, mira, hasta cuarto nomás, porque ya no, ya estoy satisfecha, ¿no? Es como cantidades, no estoy pagando nada, pero sin embargo, es la lógica de la utilidad marginal decreciente. O sea, cada vez estoy dispuesta, si ya estoy satisfecha, estoy dispuesta a pagar menos, si es en el caso del mercado, ¿no? Relación negativa precio-cantidad, es decir, a menos precio, mayor cantidad de consumo, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, ok, quiero comprar, estamos en una reunión y quiero comprar fruta y sé que, por ejemplo, si las mandarinas están más baratas que las manzanas, voy a comprar, por ejemplo, y necesito mayor cantidad, entonces voy a elegir la de precio más bajo, ¿no? Mayor cantidad a menor precio. Es una relación negativa, cosa que va a ser distinta para la oferta, ¿no? En la oferta, en la lineecita que nos dice. En la oferta, ese es el típico gráfico, ¿no? El costo marginal decreciente, es decir, a mayor cantidad, el costo de producción va a ser más alto, ¿no? O sea, es como, y además también, ojo, voy a tener una capacidad también, ¿no? Un límite. Y una relación positiva precio-cantidad. O sea, estoy dispuesto a ofrecer más por mayor precio, obviamente, ¿no? Entonces yo digo, ok, voy a ofrecer, voy a vender una vela a 10, dos velas a 20, o sea, como a mayor cantidad, mayor precio, ¿no? Por mayor costo. Entonces, la economía me dice, ok, acá hay un punto de equilibrio, ¿no? Entonces tengo un punto de equilibrio y digo, ok, ya, sí, que perfecto, llego a mi punto de equilibrio, aquí es donde, por ejemplo, mi definición, lo que yo estoy dispuesta a comprar y en la capacidad de comprar, y además en lo intersecta, no yo, sino toda la sociedad intersecta, ¿no? Con lo que la sociedad está dispuesta a producir y en la capacidad de producir, en la disponibilidad de producir. Entonces, se encuentran en un punto de equilibrio y son felices, ¿no? Igual también acá me pregunto, ¿no? Todo es mercancía, que sí, que no, qué pasa, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa si la oferta, por ejemplo, cambia, ¿no? Si ya no tengo este tipo de oferta que me daba equilibrio, sino más bien hay factores externos, y ya cuesta, por ejemplo, hubo un problema ambiental o simplemente mi insumo, ¿no? Que era, por ejemplo, tela india, ¿no? Tela de India se incrementó en precio porque no se está produciendo por pandemia, etcétera. No sé. Mi insumo se incrementa, entonces el precio por producir cada cosita es más caro. Entonces, ¿qué ocurre? Que además, ya, eso es un escenario. Si se dan cuenta,
Voy a poner opción de puntero, porque me parece que no puse. Yo tenía aquí inicialmente mi demanda, ¿no? Mi demanda social, ¿no? Eso estamos hablando en términos agregados, donde éramos felices, ¿no? Decíamos, estamos felices porque está la producción de acuerdo a lo que queríamos y todos los que queremos consumir lo estamos haciendo, ¿no? Sin embargo, hubo un problema y se incrementó el precio. Hubo una variación de la oferta, se incrementa el precio, ¿no? Y toda esta área, ¿no? Es un área de personas que no van a poder, por ejemplo, que no van a acceder a ese producto porque no tienen el dinero para acceder. Simplemente es como, hubo un problema y cambió la curva de oferta. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa si estamos hablando que es un bien como, por ejemplo, la medicina, ¿no? Estamos diciendo, ok, el oxígeno, chicos. El oxígeno. Estaba a 19 soles, pasó a costar 6.000 soles, ¿no? ¿Qué ocurre? Y es un bien no privado, o sea, es como, oye, ok, no puede ser excluyente, ¿no? Hay muchas personas, espero que no sea un tema tan sensible, bueno, muchas personas hemos tenido pérdidas familiares, y de hecho es un tema sensible en nuestro país, se estima que de cada 200 personas una ha fallecido en la pandemia, que es un montón. ¿Qué pasa, no? ¿Dónde está el Estado? O sea, podemos dejar todo al mercado. ¿Qué ocurre cuando lo que supone un insumo importante incrementa el precio y se vuelve excluyente, ¿no? Y además, miren, voy a borrar esto porque creo que luego puse el otro ejemplo. ¿Qué pasa si en realidad esa oferta no es una oferta de mercado? O sea, no es que son varios los que ofrecen el bien, sino más bien es un monopolio, ¿no? Y puede poner el precio que se le da la gana, porque es un monopolio, o es un oligopolio, como en el caso de antes de la regulación de muchas farmacéuticas, que ponían el precio por colusión de precio, ¿no? Si bien es así, miren, ok, ¿dónde está? Ya, estoy en esta situación. Si bien es así, ¿no? Y yo digo, ok, vamos a poner, por ejemplo, para que vean que y es bonito estos gráficos porque en verdad sí son didácticos, o sea, sí ayudan. Si yo quiero incrementar, por ejemplo, ¿no? Voy acá, pam, 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 pam. Quiero incrementar la cantidad, sé que va a tener que ser a un mayor precio, ¿no? Voy a poner acá en puntos suspensivos. Pero ¿qué ocurre? Miren, si aumenta, si la oferta cambia, porque es un monopolio, bueno, acá hay, el monopolio tendría que ser como distinto, pero si la curva de oferta es distinta, ¿no? Y por ejemplo, si inicialmente, que era esta línea de acá, voy a cambiar color, ¿dónde está? Inicialmente era algo así, imagínense que es recta, era algo así, ¿no? Y luego cambia, ¿no? O sea, no cambia porque es un insumo, se encareció, etc. Cambió una curva de oferta. Entonces, inicialmente, si por ejemplo se incrementaba la cantidad de, la capacidad, por ejemplo, de renta, hay mayor renta, hay una posibilidad de renta y yo llego a este punto de equilibrio con esta oferta. Sin embargo, yo hago colusión de precios y digo, ¿sabes qué? No quiero este precio, quiero el precio de acá, que es más alto. ¿Y qué me importa si se reduce la cantidad demandada? Pues que lo paguen. Así es el mercado. Entonces, oye, así no es el mercado. O sea, hasta en la definición, así no es el mercado. En realidad, por ejemplo, allí sí habría una variación donde sí tendría que haber, como ustedes bien lo mencionaron al inicio de la clase, una regulación del Estado. O sea, el Estado tendría que controlar. Pero para que habían, recuerdan, tres cuadraditos, 3 bloques en amarillo, que eran súper importantes, que es la institución. Entonces, por ejemplo, acá, desde el inicial, ¿no? Para ver cómo que se incrementaron los insumos y encima yo hago colusión de precios y todo eso, cómo pasó de mi equilibrio, de mi cantidad demandada 1 a mi cantidad demandada 2, y cómo pasó de un precio 1 a un precio 2. O sea, es como, además de que se redujo la cantidad consumida inicialmente, ¿no? La cantidad que yo voy a consumir como sociedad, se incrementó el precio. O sea, no solo hubo una reducción, ¿no? O sea, por ejemplo, inicialmente, como habíamos hecho, solo, o sea, ¿qué pasaba solo si era un cambio de esto a esto? Imagínense que son líneas, son rectas. No solo qué pasa si hay un incremento de algún insumo, etcétera, un problema que puede ocurrir, sino que además
hay una colusión de precios, o sea, hay una reducción, ¿se dan cuenta? No, o sea, hasta aquí podría ser como la de mercado, si quieren verla, ¿no? Con la misma oferta, o sea, estamos hablando del mismo producto, la misma cosa, ¿no? Con un factor externo. Sin embargo, además hay colusión. Entonces, sí es importante efectivamente que exista una regulación, que exista la institución del mercado, ¿no? Y efectivamente, Jesús, como mencionas en tu chat, eso ocurre también con los bienes esenciales, ¿no? Porque igual la gente compra, o sea, igual la gente compra, pero lo cierto, lo que ocurre es que igual la gente se endeuda, porque no es que se incrementó, por ejemplo, en este caso, ¿no? Cuando estábamos hablando en el anterior, imaginemos que se incrementa también la cantidad, por ejemplo, se incrementó esto, ¿no? Pero además también hay un incremento de salario, ¿no? O sea, ya se incrementó el precio, que sería, y quiero la misma cantidad, entonces, por ejemplo, la demanda tendría que llegar a imagínense que hago línea recta. La demanda tendría que llegar a este punto. Entonces, si se dan cuenta, sigo teniendo la misma cantidad al mismo precio. Hay un incremento de oferta, que podría llegar aquí en un punto de equilibrio. Tengo la misma cantidad de oferta, se ha incrementado el precio efectivamente, pero como se incrementó la capacidad de renta, ¿no? Porque es lo que quiero y además que tengo capacidad de comprar. Entonces, no hubo una variación en la cantidad demandada, pero efectivamente, como tú dices, Jesús, la gente igual compra porque es esencial, pero lo que ocurre es que se endeuda, ¿no? Efectivamente. Entonces, por ejemplo, hay una necesidad de regulación. Entonces, ya, bueno, pues que vayan al mercado, que el mercado lo solucione, que entren a la tarjeta de crédito. Ojo, pero la tarjeta de crédito con unas tasas de interés que son altísimas. De hecho, hay una noticia sobre tasas de interés, no le he puesto, si quieren me pongo para mañana, peruanas, que era no recuerdo si era Zafra, Vela o Ripley, chicos, ahí les mentiría, pero era de una tienda de departamentos, no sé cuál, efectivamente, pero que era cercana al 159%. O sea, tenías que pagar no solo, o sea, todo, como que muchas veces tu tasa, no sé si se dan cuenta, fíjense en el banco. En el banco, cuando ustedes ponen su dinero, el crecimiento anual, en el mejor de los casos, es 0.5%. Si van a cajas rurales, eso se incrementa, ¿no? Es decir, si yo tengo 100 soles, voy a tener 105 soles a fin de año, ¿no? Pero una tasa de interés de 159%, es decir, si yo presté 100 soles, tengo que pagar los 100 soles y además 159 soles más. O sea, 259. Loquísimo, ¿no? O sea, sobre el capital. Entonces es como, oye, ya pues para que el mercado lo resuelva, pero el mercado, ojo, ¿cómo lo está resolviendo? Tiene que haber una regulación, porque finalmente podríamos colocar o poner una inestabilidad, un riesgo crediticio a muchas familias, ¿no? Y, por ejemplo, hipotecar viviendas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en realidad? Entonces, ¿qué ocurre? Ya, esto era un ejemplo hacia al revés, ¿no? ¿Qué pasa? Aumentamos nuestra capacidad de consumo, ¿no? En el bien, tal. Y aquí ponía un ejemplo importante, pues, de necesidad de cantidad de demanda, ¿no? De cantidad demandada. Amaru. Ya, viejito. Anda, yo también. Perdón, disculpen. Ya, ok. Por ejemplo, tenemos la internet, ¿no? Ahí dice Nanaka, Wanaka, Munacha Internet, ¿no? Necesitan internet, o sea, necesitan educación. La educación es un bien público, nos dice la Constitución, ¿no? La educación es un bien público. Viene la pandemia y nos damos cuenta que no es así. Que no es un bien público porque finalmente se volvió excluyente. Si yo tenía la posibilidad, por ejemplo, de tener acceso a internet o pagar de cierta cantidad, porque finalmente no todos lo necesitábamos, ¿no? De hecho, por ejemplo, hasta trabajar, y de hecho muchos trabajos han dejado de pagar, se estima, ya, voy a ponerlo aquí, para inicio de clase mañana, les voy a pasar el link con Katy, les voy a compartir una noticia, y para repasar datos, ¿ya? La noticia es sobre el incremento del dólar, ¿ya? Antes de la primera vuelta, ojo, esa es una noticia. ¿Por qué era importante esa primera vuelta? Porque luego vino mucha especulación. ¿Qué nos decía esa noticia? Que le vamos a desmenuzar mañana. Nos decía que el dólar, con un economista que yo admiro mucho, de hecho admiraba mucho, falleció hace muy poquito, también por la pandemia, y nos decía que justamente el margen de crecimiento del dólar
era alrededor del 20%, y le parecía muy coincidente que es justamente los costos fijos de muchas empresas, ¿no? O sea, es como el ahorro que están teniendo porque, por ejemplo, el costo de Internet, estamos asumiéndolo muchas veces nosotros los trabajadores con el home office, ¿no? Entonces hay el costo de papel, el costo de papel. Uy, hay un rebote. Hay un rebote de audio. Sí. Bueno, entonces, siguiendo, hay un rebote de audio. Cerrar el audio de Jorge Chumpitas, que está abierto. Ya, ok, sí, gracias. Disculpen, me sonaba, no sé si a todos, pero a mí me sonaba como algo feo. Entonces dicen ya, ok, economía pública, me dice economía pública, derecho a la salud, y el oxígeno está, y el oxígeno es un bien excluyente y tal, ¿no? Como veíamos en la anterior. Ahora me dicen de la demanda, se incrementa la necesidad, o aparecen para muchos lugares, porque no están conectados ni siquiera a la línea de transmisión eléctrica. La educación es un bien público, es un derecho. Ojo, wow, pasó esto, lo siguiente. Necesidad de Internet, ¿no? Necesidad de acceso a esa educación pública, a esa radioeducación que fue en un momento, ¿no? Luego se parcha con Aprendo en Casa, necesidad pública o educación pública, cuando en realidad también necesitas tener ciertos recursos en la vivienda, ¿no? Aquí vemos una radio, ¿no? Para escuchar la clase. Hay unas fotos también importantes que no las he colocado en esa diapositiva, pero que pueden ustedes googlear, de niños con el celular, ¿no? Del papá para poder mandar su tarea, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? El celular se vuelve también un medio, un bien de necesidad, ¿no? Se incrementa, pero sin embargo, no tenemos la misma capacidad de pago. O sea, si yo, por ejemplo, incremento la cantidad, la necesidad, incremento la demanda, sin embargo, obviamente, para acceder a eso voy a tener que tener salario, voy a tener que tener un nivel de gasto. Entonces, pero no todos podemos cubrirlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa allí? ¿No? ¿Qué pasa? Y ahora, ¿qué ocurre? ¿No? ¿Qué tiene que hacer el Estado? Vamos a ver. Ya desactivé otro audio. Ok, cierro. Listo, ay, perdón. Tengo que hacer clic en la diapositiva porque desactivé un audio. Ya. Entonces, de ahí de nuevo, ¿no? Todo es mercancía, que sí, que no. O sea, hay bienes, ¿no? Que no son, que se vuelven en lógica privada al no tener acceso, que inicialmente no eran excluyentes y por una necesidad, ejemplo, una pandemia, se vuelven excluyentes porque voy a necesitar, por ejemplo, dinero, ¿no? Voy a necesitar acceder a, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol allí, entonces, del Estado, de la economía pública? ¿De dónde, cómo cubrir eso? ¿No? Entonces, y esto viene como las preguntas iniciales, todo lo puede regular el Estado, todo lo puede regular, perdón, el mercado, y ahí colocaba los ejemplos siguientes, ¿no? La Internet, el acceso al agua, la salud pública, que también es súper importante para entender la economía pública, el precio del oxígeno, que se dispara a 6.000 soles, increíblemente, ¿no? Y bueno, aquí se pirañas hacen lo rico con el oxígeno. En fin. Entonces, para ya cerrar esta parte de conceptos, ¿no? De qué supone un mercado cuando hablamos de economía pública, es un espacio donde interactúan oferentes y demandantes, no necesariamente espacio físico, hay mercancías, todos los bienes pueden ser mercancías, sí o no. La respuesta sería no, ¿no? El mercado como una institución y las instituciones con reglas de juego. ¿Y quiénes hacen estas reglas de juego? ¿Quiénes hacen o prevén o tienen el ojo, ¿no? De colocar estas reglas de juego? Bueno, finalmente es el Estado. Ya, perdón, ya mi esposo llamó a mi hijo. Ok. Entonces, para continuar, ¿no? Que me distrae este pequeño. Para que el mercado logre el objetivo de maximizar el bienestar social, ¿no? Deben cumplirse un conjunto de condiciones. Estamos, ojo, en la lógica de economía social de mercado, ¿no?
mostrando algunas cosas que nos dirían, oye, ahí son fallas en el mercado, que le denominan fallas en el mercado. Hay un texto que también se los voy a pasar, que es, por ejemplo, en defensa de los bienes comunes. En realidad hay dos textos, una que es la tragedia de los bienes comunes y otra en defensa de los bienes comunes, que sería importante leerlo, traerlo como para preguntas y comentarios el día de mañana, ¿no? Entonces, bueno, el mercado, para que logre su objetivo, ¿no?, que es maximizar el bienestar social, y dice, oye, bienestar social, pero no hemos hablado de bienestar. Ah, ok, sí, bienestar, recuerdan que era esta idea del equilibrio, el excedente, el consumidor, utilidad, maximizar mi utilidad, ¿no? La utilidad lo vamos a entender como bienestar, ¿no? Es la lógica económica. Debe cumplirse un conjunto de condiciones. Estas condiciones son conocidas con la teoría económica como supuestos de la competencia perfecta. Entonces aquí están estos supuestos, que son realmente supuestos, ¿no? Ok, ahora veo el chat en un ratito. Uno, ningún agente tiene la capacidad de influir en el precio de la cantidad de equilibrio, ¿no? Entonces ya, con los ejemplos que hemos puesto, breves, pequeñitos, como introducción, ¿esto ¿es verdad o no es verdad? ¿Ustedes qué piensan? Uno, ningún agente tiene capacidad de influir en el precio de la cantidad de equilibrio. ¿Qué pasa con los bienes cuando son escasos? Por ejemplo, oxígeno. ¿Tienen la capacidad de influir en el precio de equilibrio? ¿O hay punto de equilibrio? No. Entonces es como decir, oh, ok, si no se cumplen, ojo con la premisa, ¿no?, que es súper importante, para que el mercado logre el objetivo de maximizar el bienestar social, deben cumplirse un conjunto de condiciones, ¿no? Entonces, si no se cumplen estas condiciones, ¿no?, esta es la idea de la economía pública en una economía social de mercado. ¿Ningún agente tiene la capacidad de influir en el precio? Bueno, eso no se cumple, ¿no?, como hemos visto en ejemplos y grafiquitas, imágenes. ¿El producto es homogéneo? Tampoco. Ausencia de costos de entrada y salida de mercado, ¿no? Esto es en la idea de que estoy en la capacidad de producir, la disponibilidad de producir, y no tengo, por ejemplo, que subvencionar, ¿no?, mi producto, cosa que ocurre, ¿no? O sea, yo quiero entrar al mercado, pero me doy cuenta que hay competencia desleal, porque hay productos subvencionados hasta por otros estados, ¿no? Entonces esta tampoco se cumple, ¿no? O sea, para que diga, para maximizar el bienestar social, ya veo que el 1 no se cumple, el 2 no se cumple, el 3 no se cumple. 4, información perfecta o información completa tampoco se cumple, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿No? ¿Qué ocurre? Bueno, pues pensemos en economía pública. El bienestar no se va a poder cumplir con estas premisas de mercado, ¿no? Se necesita regular esta eficiencia que busca el bienestar, ¿no?, para plantearlo en términos sociales, tiene que darse bajo qué lógica, ¿no? ¿Es una eficiencia en qué? ¿No? Si yo veo acá este gráfico que es un poco a propósito, ¿no?, exagerado sobre un bien público, mira, dominio público y hay solo un arbolito. Eficiencia en la asignación de recursos, ¿no? ¿Eficiencia en qué? En la asignación de recursos. Eficiencia además en qué, ¿no? En estos recursos que son, como en la foto, limitados, ¿no? Y hay una definición un poco, o bastante dura, cuando se cree que la economía, nuestras necesidades son ilimitadas, ¿no? Eso en realidad ya no se usa. Eso también es una lógica de paradigma, ¿no? Un paradigma económico donde todo se va bajo la lógica del consumo, y como el consumo es ilimitado hay que seguir produciendo, y la asignación de recursos se da bajo lógicas de stock. Entonces también la naturaleza es un stock, las personas son un stock, el sistema productivo es un stock, ¿no? Entonces hay una idea de eficiencia en recursos limitados. Desde aquí, ¿no?, desde esta curso vamos a hablar de necesidades limitadas también, no ilimitados, ¿no? Recursos no desde una lógica de stock de capital, pero reconociendo que existen. O sea, hay economías, en realidad la nuestra, que por ejemplo, el Estado soberano, los recursos, el subsuelo y tal, ve también el recurso como un stock de capital, ¿no? Un stock para la provisión de un sistema productivo. Una eficiencia en la asignación de recursos limitados, donde pueden haber rivales en el consumo. Estos recursos pueden ser rivales en el consumo, como ya lo hemos mencionado con ejemplos. Además, también pueden ser excluyentes, ¿no?
esta asignación de recursos, donde por ejemplo por ahí es importante tener la idea súper dura e importante de la regulación y la importancia del Estado, ¿no? Una eficiencia no solo en la asignación de recursos, que es importante. Hay otra palabrita que es importantísima en economía pública y que muchas veces se excluye o que no se ve, y es también en la distribución. Y ahí recordar esta foto del agua, ¿no? De esta distribución de agua en cisterna, de esta lógica de agua es un bien público y doy acceso al agua, pero no me fijo en la continuidad del agua, por ejemplo. No me fijo en la eficiencia en la distribución también de los recursos, y de estos recursos limitados, rivales, excluyentes, también inclusivos, no rivales, ¿no? Porque hemos visto que hay diferentes tipos, ¿no? Y además también limitados, ojo, ¿no? Esta palabra de límite siempre vamos a tenerla ya como idea fuerza de esta clase, por favor, ¿no? Entonces, siguiendo con con el tema, ¿no? Perdón que mi hijito está que juega con el perrito, ¿no? El Estado tiene, ay, perdón, mi mouse opciones de puntero láser, voy a sacarme aquí ya. Economía y Estado, entonces, ¿no? Con esta idea previa, el Estado tiene un rol básico en el funcionamiento mismo de los mercados en las sociedades modernas. El Estado así establece un conjunto de reglas de obligatorio cumplimiento por parte de todos los ciudadanos y además las hace cumplir. Aquí es importante ver, ¿no? Y notar, tal vez colocarlo hasta como ejemplos de noticias, ¿no? Cuando dicen, por ejemplo, muchos analistas políticos, por ejemplo, en la época de las elecciones, ¿no? Recuerdan, cuando le hacían muchas preguntas a Verónica Mendoza diciendo, ¿y usted quiere que el Estado es propietario de tal cosa, ¿no? Sin embargo, el Estado, ¿no? peruano estaba viendo comprar vacunas del Estado chino, ¿no? Producidas por... Entonces es como esta falsa dicotomía, ¿no? Si se dan cuenta de que las reglas del Estado, ¿no? Estas reglas para cumplir, que el Estado debe tener conjunto de reglas de cumplimiento, son solo para lógicas de mercado en propiedad o en producción, ¿no? En esta idea de producción. Acuérdense de estos dos puntos, ¿no? Capacidad de producir y disposición a producir. Entonces, esta disposición solo desde la lógica privada, ¿no? Entonces, ¿por qué allí el Estado? ¿Por qué no puede producir, por ejemplo, las vacunas? No estoy hablando del COVID, ¿no? De la pandemia, sino, por ejemplo, de estas que están dentro de su programa de vacunación pública para niños, ¿no? Menores de 5 años, ¿no? O sea, ¿por qué no hay la disponibilidad? Entonces, en esta idea de regular el mercado, ¿no? No solo hay una lógica fuerte desde la demanda, si se dan cuenta, son las personas, es social, va desde la lógica de la demanda y no desde la lógica de la oferta. En nuestro Estado peruano no hay una disponibilidad, no una disposición de participar en una oferta también, ¿no? social, de mercado. ¿No? Cosa que sí hacen otros países, de hecho, ¿no? Muchas de las vacunas, en realidad, que están en el mercado actual para la COVID, son producidas, de hecho, por estados, ¿no? O sea, que están en la disposición y en la capacidad también, dos cositas, por eso decían, sin ciencia no hay futuro, en la disposición y en la capacidad de asumir también un rol dentro, no solo desde la demanda, como en nuestro caso, sino también desde la oferta, ¿no? Aquí coloco un ejemplo del mercado móvil peruano, que es como interesante en términos de gráficas, por el acceso, ¿no? Y desde la demanda, si se dan cuenta que hay mi ejemplo para Perú desde la demanda. Podríamos colocar un ejemplo desde la oferta, también como Estado, y se puede colocar varios ejemplos desde la lógica, por ejemplo, de la pandemia y las vacunas, pero aquí estamos desde la lógica de la demanda. Consumo, el Estado va a regular, toda esa cosa del mercado, pero desde la demanda. ¿No? Tengo el mercado móvil, cómo se ha ido incrementando la cantidad, ¿no? Me dicen, bueno, la disponibilidad y la capacidad de participar en el mercado móvil inicia, si vamos años atrás, solo vamos a tener una empresa que era Movistar, luego empezó TIM, ¿no? Fue Claro. Entonces van a incrementarse el número de empresas, la participación se vuelve más equitativa mientras van apareciendo, ¿no? Las empresas, y además también algo importante es que el precio cae, ¿no?
Entonces sí podría decir, ok, miren, la apertura a mercados efectivamente me está cumpliendo las reglas iniciales que yo había colocado, ¿no? Que sea, si yo regulo, el precio va a caer, va a llegar a un precio de equilibrio, mayor cantidad, ¿no? Entonces, toda esa lógica inicial. ¿Con qué? Con el libre mercado, ¿no? Con la posibilidad de que más empresas puedan acceder al mercado. Y eso sucedió por regulación, de hecho, ¿no? Entonces el precio cae, ¿no? Y hay mayor uso, mayores personas que acceden al mercado, ¿no? Bueno, seguimos con esta idea de los supuestos y fallas en el mercado, desde la lógica de la demanda, ¿no? Tengo los supuestos de... perdón, otra vez interrupción. Mi esposo no está funcionando en su rol de ver a mi pequeñín. Bueno, los supuestos, ¿no? Agentes, precios aceptables, justamente los supuestos que habíamos visto inicialmente, los fallas en el mercado, poder en el mercado. Es decir, por ejemplo, hace poquito, bueno, no hace poquito, en realidad hace un par de años hubo toda una denuncia, de hecho, desde la sociedad civil, al precio de los medicamentos, ¿no? Había una colusión entre las principales farmacias, ¿no? De nuestro país, y ponían, por ejemplo, o simplemente no colocaban los genéricos, ¿no? No estaban en el mercado, era difícil encontrar los genéricos, entonces teníamos solo los precios de los productos de marca, cuando los genéricos, al ser ya medicina liberada, ¿no? Estaban muchísimo menos, ¿no? Estábamos en algunos, por ejemplo, en el paracetamol, ¿no? Que era uno de los grandes ejemplos en esta campaña que se dio desde la sociedad civil, era el 2% el precio, o sea, era una cosa pequeñísima en términos de precio. Entonces, si no hubiera regulación, por ejemplo, sí podríamos encontrar que hay agentes donde coluden para precios, ¿no? Entonces no hay una idea de poder de mercado para reducir, para poder ingresar, etc., ¿no? Información completa o perfecta y simetría, ¿no? Entonces, si la falla en el mercado, la información incompleta, imperfecta y asimétrica. Aquí hay un ejemplo interesante que les podría mostrar que hubo en una comunidad nativa Nueva Jerusalén, donde la empresa les compraba, y eso está documentado, ¿no? La empresa les compraba su tierra, había una zona que era para cantera, entonces agarraba la tierra para hacer mantenimiento del camino, ¿no? En época de lluvias, entonces les compraba a un precio, por decir, como 1. El precio de mercado era como 5, y ellos en los reportes de responsabilidad social empresarial lo reportaban como 10. ¿No? Entonces decían, nosotros estamos reafirmando las carreteras para épocas de lluvia, ahí hacemos una inversión y ponían, ¿no? Su estado de cuentas, ¿no? Hacían costo de transporte, tal, y en material que sacaban de la misma comunidad y a la comunidad le pagaban como 1, lo colocaban como 10. ¿No? Entonces había toda una simetría de la información, entonces la comunidad creía que la inversión de la empresa en términos de responsabilidad social empresarial era increíblemente alta, ¿no? Cosa que en realidad no era. Entonces hay una simetría, ¿por qué? Porque finalmente también la información viene desde un lado. Otra cosa importante aquí en regulación, y coloco muchos ejemplos tal vez en temas de recursos naturales, porque justamente trabajo en esa área, es la estimación, ¿no? En la estimación de los impactos ambientales. Quienes estiman y hacen la significancia, por ejemplo, los estudios de impacto ambiental detallado del impacto ambiental es la empresa y la empresa consultora que coloca la empresa, ¿no? Y las personas de la zona, que son las que van a ser afectadas por los impactos, actúan de manera asimétrica, ¿no? Una información incompleta porque ellos no estiman, simplemente participan de manera receptiva, ¿no? Reciben la información. Entonces sí hay una información imperfecta, una información donde, por ejemplo, instituciones como el SENACE son tan importantes, ¿no? Para que puedan regular, por ejemplo. Los bienes homogéneos en realidad son bienes heterogéneos, no hay bienes homogéneos. Libre movilidad de factores, este es un supuesto, por ejemplo, en la oferta importantísimo también en la demanda, ¿no? Yo puedo salirme de un mercado si quiero, irme a otro, sin embargo sí hay barreras de entrada, ¿no? No es así como se plantea. Retornos decrecientes, y aquí hay las externalidades, como les ponía en el ejemplo de la oferta, ¿no? Hay una externalidad, por ejemplo, por un factor ambiental, hay una externalidad por un factor de insumos que cambian de precio, ¿no? Y añadiendo a estos datos, ¿no? Que están en la fuente Barrantes y otros, 2018, que les he colocado, también vamos a poner fallas en la lógica de economía y Estado, ¿no? Las fallas en el gobierno,
¿no? Por ejemplo, en el poder mercado hay información limitada, ¿no? Tenemos información, como les mencionaba como un ejemplo aquí abajito en Chile, que se tiene rastreado y se tienen identificadas las familias que necesitan, por ejemplo, los bonos, ¿no? Y a nivel nacional, o sea, hay una encuesta que hacen que es un tipo panel, o sea, siguen a las familias a través de los tiempos, ¿no? O sea, a través del tiempo entonces tienen datos panel de cómo es que han cambiado y si funcionan o no las políticas de bienestar social, ¿no? Por ejemplo, el MIDIS, ¿no? Lo que se tendría que hacer similar en nuestro estado sería darle seguimiento, por ejemplo, a las familias, histórico, ¿no? Desde que inicia hasta hacer cortes para analizar, basado en evidencia, si funciona o no esa política social, a los del el fondo 65, ¿no? Por ejemplo. Un segundito voy a desactivar audio. Ya. Entonces, por ejemplo, allí lo que hacen es que dan seguimiento a las familias que subvencionan, por ejemplo, el agua. Hay, de hecho, familias que por el precio del agua es alto, en realidad. Entonces, les hacen seguimiento para saber si la subvención funciona o no, ¿no? Entonces, y así toman sus decisiones de inversión, ¿no? Entonces, aquí en nuestro país sí hay una información limitada aún sobre las políticas públicas, ¿no? El control limitado de las empresas privadas, ¿no? También esto es una falla que existe en términos de regulación. Control limitado de la burocracia, limitaciones impuestas por los procesos políticos. Entonces, vamos a las preguntas en este momento, ¿no? Limitaciones impuestas por los procesos políticos. Y esto en el sentido que, por ejemplo, ¿no? Aquí es también el tema ambiental súper importante. ¿Por qué? ¿Qué ocurre cuando vemos, ¿no? Que los compromisos climáticos en nuestro país son al 2030? La reducción de gases de efecto invernadero es al 2030. El país, asumiendo los objetivos de desarrollo sostenible, tiene una perspectiva del 2030. Este 2030 suponen varios gobiernos, ¿no? Varios gobiernos, hemos pasado de, bueno, de Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti, a Pedro Castillo, luego pasaremos a otro gobierno, hasta llegar al 2030. Entonces notamos, por ejemplo, en el presupuesto de adaptación y mitigación al cambio climático, que cambia, ¿no? Actualmente es el 40%, un poquito menos del 40% del presupuesto del 2014, y en el 2018 fue 228% del presupuesto del 2018, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? Que proyectos que suponen mediano plazo puedan ser sostenibles con presupuestos tan variables, ¿no? Con una visión a país tan, si bien tenemos visión país 2050, compromisos de desarrollo sostenible 2030, sin embargo no están tan amarrados o no están amarrados a lógicas presupuestales continuas, más allá de los gobiernos. Entonces, allí sí es importante, por ejemplo, para dar respuesta, una limitación importante del proceso político, ¿no? Entonces, como ciudadanos y ciudadanas, tener eso en mente como para poder no, pues, hacer ejercicio de nuestra ciudadanía, ¿no? La concentración, voy a responder alguna de las preguntas. Yo quería hacer como un tipo ejercicio grupal, ¿no? Para hacerles ciertas preguntas y que entre ustedes puedan conversarlo también. ¿La concertación de precios sería una falla en el mercado? Sí, es una falla. De hecho, es una falla en el mercado. Para concertar precios tendrían que tener oligopolios, por ejemplo, si es que no es un monopolio. Entonces, sí es una falla en el mercado y debe ser controlada. De hecho, muchos neoliberales en realidad, una de las respuestas que daban al tema del problema chileno, ¿no? Que ha sido como un baluarte, una bandera de lo que supone la economía de mercado con poca regulación, cosa que no es tan cierta en Chile, porque en Chile tiene instituciones interesantes e importantes, ¿no? De regulación. Decían que era la ley antimonopolio y oligopolio, ¿no? Eso es lo que decían, que se ha desatado porque ya no puede haber concertación en precios y ahora como que todo muy inestable, decían muchos en Santiago, ¿no? En Chile, en la prensa. Y efectivamente, o sea, no es cierto, ¿no? En realidad el Estado sí debe regular porque los oligopolios, por ejemplo, en el caso de la medicina que les comentaba, sí es importante tener regulación, ¿no? Había una pregunta que aquí la dejé pasar,
ay, no la recuerdo, que era, y se me fue, pero era algo sobre economía popular. Aquí está. ¿Qué opinión tiene la economía popular con el mercado? Bueno, pues en realidad es importante reconocer ese tipo, la respuesta que ha habido, por ejemplo, de la economía solidaria, ¿no? La economía popular, para poder salir de la pandemia. El trueque que apareció en muchos mercados, en Cusco, en Apurímac, ¿no? Donde, por ejemplo, pudo contrarrestar la falta de salario, ¿no? O sea, la unidad, por ejemplo, eso sería súper interesante. A mí, de hecho, me encantaría tener la oportunidad de investigar la economía popular en nuestro país como respuesta al COVID-19. Sería interesantísimo saber, por ejemplo, a falta de salario, ¿no? Muchas personas perdieron su empleo. Si bien se dio el reactiva posteriormente, hubo toda una migración realmente increíble en nuestro país, en Lima, ¿no? Hubo una migración que hasta fueron caminando nuestros compatriotas, hermanos, realmente terrible, terrible, perdón, me pongo sensible en ese tema, pero y la respuesta, como había falta de salario en muchas familias, en muchas economías al interior del país, la respuesta fue, por ejemplo, el trueque, ¿no? Fue el trueque en los mercados, se evidenció en el mercado hasta en la misma ciudad de Cusco, en Apurímac también, en Huancavelica, hay casos que se registran de mercado sin unidad de medida monetaria, o sea, sin salario, sino más bien con trueques, que fue también una respuesta de una economía no mercantilizada, si lo podemos ver así, ¿no? Donde el salario, y eso es lo interesante también, voy a colocarlo para mañana en una diapositiva, de hecho hay un poco más para ver hoy día, pero que también resulta que ese Estado, cuando hablamos de todos, ¿no? Que ustedes lo colocaban muy bien al inicio de la clase, también resulta de un reconocer ese todos. Reconocer que nuestra economía no está dada solo, que nuestras necesidades no se dan bajo esta lógica de mercado como cantidad y precio, sino además también nuestras necesidades se dan en términos de no mercado, por ejemplo, crianza de animales menores, economía de cuidado, ¿no? Economía de no remunerada de recolección en campo, ¿no? O sea, y la importancia de los recursos naturales. De hecho, se estima en alrededor del 59% para el consumo, o sea, para seguridad alimentaria en muchas comunidades nativas de la Amazonía, el aporte de los recursos naturales. O sea, si nos damos cuenta, si el 59%, estamos hablando más del 50%, ¿no? De un consumo mensual familiar en comunidades nativas de la Amazonía proviene de recursos naturales, entonces imagínense, ¿no? Un impacto en esos recursos, ¿no? Estamos hablando de seguridad alimentaria de muchas familias. Definitivamente, la economía popular ha dado una respuesta importante en esta pandemia, ¿no? Que vale la pena debatirla. De hecho, mañana yo quiero que comencemos leyendo una noticia sobre el dólar, que va más ya a política fiscal, política monetaria, para poder entrar a esos temas que son importantes. Pero además también sería interesante también mostrar la diversidad de economías que hay, ¿no? Esta idea del estado de todas estas fallas en el mercado, que también supone una sola idea de una economía mercantil, ¿no? Preguntan, ¿hay una economía de calidad? No sé a qué te refieres, Edwin, con eso, ¿no? Por lo que venden arte popular. No sé, no sé qué es la economía de la caridad. En todo caso, me parece un término bien católico. No sé, es como, prefiero la solidaridad a la caridad. Pero no sé si lo puedes explicar un poquito más. Los que cantan a cambio de unas monedas. Ok. En realidad sería informal, ¿no? O sea, finalmente, si lo consideras desde la lógica de, por ejemplo, el arte, ¿no? Al ofrecer, están ofreciendo su trabajo, ¿no? Entonces también es su tiempo. Entonces el tiempo tiene, o sea, si lo vemos desde la lógica de trabajo, ¿no? Hay uso del tiempo, hay un uso de trabajo, entonces están dando su trabajo por un valor de uso, de valor de cambio que puede ser el dinero, ¿no? A eso
hay una economía de la caridad, más que economía de caridad, diría es una economía informal, porque hay, por ejemplo, artistas que ofrecen su trabajo de esa manera, de una manera informal, no en un espacio, por ejemplo, que puede ser un teatro, ¿no? Donde sería lo más justo, lo más correcto, con una entrada, ¿no? O sea, porque finalmente están dando su uso del tiempo. Entonces allí, más que en realidad no es caridad, es el uso del tiempo, es una economía informal, ¿no? Que se da en espacios no formales para que pueda proveer su arte y su trabajo de manera adecuada, ¿no? Y así en diferentes, ¿no? También las personas que hacen trabajo y ofrecen su trabajo, por ejemplo, vendiendo comida en la calle, los embotelleros, ¿no? De una manera informal, no hay tampoco una no es algo formal. Yo en vez de caridad cambiaría a formal, ¿no? Lo cierto es que nuestra economía, ya que estamos en economía y Estado, ¿no? Es informal, es harto informal en realidad. De hecho, solo los trabajadores formales me parece que están alrededor del 25% o menos, ¿no? Preguntan si el Estado está capacitado para desarrollar una economía circular. Entiendo el contexto de cambio climático. Sí, efectivamente. De hecho, normativamente lo está planteando, ¿no? La Estrategia Nacional de Cambio Climático del 2050 apuesta por la descarbonización de la economía y en ese sentido va hacia la lógica de economía circular. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante si desean. Ya, ok, sí, eso Edwin lo colocaría como economía informal, no de la caridad, ¿no? Porque finalmente muchas veces lo que se entiende por caridad por definición es más bien lo que proveer de un bien bajo lógicas de excedente, ¿no? Lo que me sobra, ¿no? Más bien no es apreciar el arte y consumirlo, ¿no? Sí, hay economía informal. De hecho, es lo que nos ha mostrado la pandemia, es la precariedad de nuestro sistema, en realidad, ¿no? De nuestro sistema público, en la imposibilidad de regular precios, en la imposibilidad de dar un servicio de salud adecuado, la precariedad también del sistema de servicios en general, ¿no? Electricidad, por ejemplo, ¿no? Hay provincias en la selva peruana, en particular en Loreto, donde el 55% no accede a electricidad. O sea, estamos hablando de provincias, no solo comunidades, no son zonas alejadas, ¿no? O sea, es como, sí, estoy hablando de la comunidad nativa. No, estoy hablando de capitales provinciales. O sea, lo que nos ha mostrado la pandemia es la precariedad de esta economía y Estado, de esta economía pública, que no ha podido proveer de servicios. Y allí es importante ver, ok, ¿cuáles han sido las salidas? Reactiva Perú, ¿no? Cómo dar dinero hacia la lógica, si se dan cuenta, de el mercado, ¿no? La disponibilidad de oferente del Estado es nula, la capacidad también, entonces se le traslada la dinámica de trabajo hacia la empresa, ¿no? Y, por ejemplo, eso es clara muestra, y cómo la política fiscal, ¿no? Que es la recolección de recursos, o sea, yo doy los recursos para salvar la lógica económica, la cadena productiva, ¿no? Del trabajador y familiar, a empresas donde posiblemente salve menos del 25% de los trabajos. Sin embargo, o en paralelo a ello, ¿no? El Estado también está respondiendo en términos de política fiscal reducida. No hay un incremento, por ejemplo, de impuestos, ¿no? Como sí ya se están aplicando en diferentes lados de América Latina, ¿no? Impuestos a las sobreganancias, impuestos e identificando los sectores, ¿no? En qué sectores, por ejemplo, voy a poder obtener renta, y no es, ojo a las ganancias, las sobreganancias, o sea, ya en un margen de ganancia a lo extra por factores externos, por ejemplo, el precio del cobre, ¿no? Que ahora está, se ha incrementado significativamente. Entonces, a la sobreganancia, a lo que no estaba, a lo que va después de que ya tengo todas las empresas, por suerte, bueno, no por suerte, pero de manera legal, tienen un estado de ganancias y pérdidas, y también tienen una proyección de ganancias en el año de ejecución. Entonces es sobre esas sobreganancias no estimadas que se plantean los impuestos.